Desde tiempos memoriales, los misterios de la Biblia han sido fruto de numerosos estudios que han dado cabida a un sinfín de teorías y especulaciones, que hasta el día de hoy son examinadas por expertos en el tema. Bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Zombie. Para esta ocasión les traigo el nuevo iceberg de los misterios de la Biblia, así que sin mayor demora, pónganse cómodos y comencemos. Nivel 1. Los Nefilim. Los Nefilim son seres misteriosos que han sido mencionados en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Su historia es una mezcla de mitología, leyendas y especulación, lo que ha generado muchas interpretaciones diferentes. El término Nefilim proviene de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 6, versículo 1. Según esta narración, los Nefilim eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se menciona que estos seres fueron gigantes o personas de gran estatura, y algunos creen que podrían haber sido híbridos entre seres humanos y ángeles caídos. Los tomos perdidos de la Biblia. Los tomos perdidos de la Biblia son textos que en algún momento fueron considerados sagrados o importantes por ciertas comunidades religiosas, pero que finalmente no fueron incluidos en el canon oficial de las escrituras bíblicas tal como lo conocemos hoy en día. Estos libros pueden ser de naturaleza diversa y ofrecen una visión interesante sobre las creencias, mitos y prácticas de que se encuentran en la Biblia. Los años perdidos de Jesús. Los años perdidos de Jesús se refieren a un periodo de la vida de Jesucristo que no está registrado en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento de la Biblia. Los evangelios canónicos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen información limitada sobre la vida de Jesús a partir de los 30 años. La falta de información detallada sobre la vida de Jesús durante estos años ha llevado a especulaciones y leyendas en diversas tradiciones religiosas. Si bien hay varias teorías y narrativas que intentan llenar este vacío, algunos alegan que Jesús fue un joven normal, otros dicen que constó de varias dotaciones intelectuales y espirituales sobresalientes. Nivel 2. La bruja de Endor. La historia de la bruja de Endor, como se relata en el libro de Samuel en la Biblia, en el texto, se menciona que ella era conocida por practicar la adivinación y la necromancia, lo que implicaba la supuesta capacidad de comunicarse con los espíritus de los muertos. Se insinúa que la bruja de Endor tenía habilidades para obtener conocimiento sobrenatural a través de sus prácticas adivinatorias, además de poder evocar a los espíritus para obtener información o conocimiento del más allá. En la historia de la bruja de Endor, ella se presenta como una experta en la comunicación con espíritus y, por lo tanto, se pensaba que podía revivir muertos. La ubicación de la Santa Cruz. La Santa Cruz, también conocida como la Cruz de Cristo, hace referencia a la cruz en la que, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesucristo. A lo largo de la historia, han surgido varias reliquias que se identifican como fragmentos de la cruz original o cruces relacionadas con eventos importantes en la vida de Jesucristo. Estas reliquias son veneradas por diferentes iglesias y se encuentran en varios lugares sagrados en todo el mundo. Algunos lugares famosos que se asocian con reliquias de la Santa Cruz son: Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este es el lugar más venerado para los cristianos, ya que se considera el sitio donde fue crucificado, sepultado y resucitado Jesucristo. Basílica de Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Esta iglesia en Roma, Italia, se construyó para albergar reliquias de la Santa Cruz. Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona, España. Esta catedral alberga una parte de la Santa Cruz que se cree que fue llevada a Barcelona en el siglo IV. La ubicación del Arca de la Alianza. En cuanto al Arca de la Alianza, no hay registros ni documentos que indiquen con certeza su ubicación después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el 587 AC por los babilonios, y su destino final sigue siendo un misterio. Existen diversas teorías y especulaciones sobre qué pudo haber sucedido con el Arca de la Alianza, pero ninguna ha sido verificada o confirmada. Algunas de las teorías más populares sugieren que fue llevada a Etiopía y se encuentra guardada en la iglesia de Santa María de Sion en Axum, según la creencia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Otra hipótesis plantea que pudo haber sido escondida en una cámara subterránea debajo del monte del Templo en Jerusalén, o que fue llevada a Egipto o incluso a alguna otra locación desconocida. La ubicación del Santo Grial. La historia del Santo Grial es una leyenda que ha sido transmitida a lo largo de los siglos y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y relatos diferentes.
Se le atribuyen propiedades místicas y sagradas de sanación e iluminación, y es considerado como uno de los objetos más venerados en la historia humana. En cuanto a la ubicación del Santo Grial, hay muchas teorías y mitos que han surgido a lo largo del tiempo. Algunos afirman que el Grial está enterrado en un lugar secreto y que solo los elegidos pueden encontrarlo. Otros sostienen que fue llevado a lugares lejanos, como el Monte Sinaí o incluso América. Sea cual sea la ubicación, hay numerosos escritos que muestran que existe, pero que solo personas con un acercamiento notable a Dios pueden encontrarlo. El verdadero nombre de Dios. El concepto del verdadero nombre de Dios ha sido objeto de interpretaciones y creencias variadas a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones religiosas. En la mayoría de las religiones monoteístas, en el contexto del judaísmo, el nombre de Dios más conocido es el tetragrama YHWH. Este nombre aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea y se pronunciaba en la antigüedad. Misteriosamente su pronunciación exacta se ha perdido con el tiempo debido a una tradición de no pronunciar el nombre sagrado por temor a profanarlo. En lugar de pronunciar YHWH, los judíos utilizan términos como Adonai o Aesem. Nivel 3. Los serafines. Los serafines son seres celestiales mencionados en la Biblia. En el Antiguo Testamento se les describe a serafines como seres con 6 alas, quienes se encuentran en la presencia de Dios y constantemente alaban y proclaman la santidad del mismo. A los serafines 2 de sus 6 alas les cubren el rostro y 2 los pies, lo cual simboliza la reverencia y humildad de estos seres celestiales ante la majestuosidad y santidad de Dios. Si bien son seres de extremo poder que están para defender el reino de los cielos, los serafines tienen como principal función acercar los mensajes de los hombres y mujeres a Dios, para que así Él pueda escucharlos al mismo tiempo que envía mensajes de vuelta a estos para dar solución a sus problemas. Los serafines también son reconocidos por ser un tipo de ángeles distinto a los que normalmente se aprecian en el renacentismo, y que al ser vistos, las personas presentes sienten la presencia de Dios mismo ante ellos, generando milagros a su alrededor. El fin de los tiempos. A lo largo de los siglos, ha habido diversas interpretaciones y especulaciones sobre cuándo ocurrirá el fin del mundo o el fin de los tiempos basado en diferentes pasajes bíblicos. Por suerte, si bien no tenemos un momento exacto cuando esto sucederá según la Biblia, tenemos bien claras las señales de este acontecimiento tales como la aparición del Anticristo. Se profetiza la aparición de un líder malvado y engañoso, conocido como el Anticristo, que desatará el sufrimiento y horror en el mundo. Guerras y desastres naturales. En este se describen guerras, conflictos, hambre, pestilencia y terremotos que afectarán a la tierra. Juicio y condenación. El juicio final será el acto en el que todos serán juzgados por sus acciones y creencias para ver si irán al infierno o al cielo. La batalla final entre el bien y el mal, conocida como la batalla de Armagedón, donde ángeles y demonios librarán la batalla más grande de todos los tiempos. Los apócrifos de la Biblia. Los apócrifos de la Biblia son una colección de libros que fueron escritos en la época del Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico por diversas razones tales como castigos o lecciones secretas que los escritores de la época no quisieron revelar. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto o secreto. Estos libros son considerados por algunas denominaciones cristianas como valiosos para la comprensión histórica y teológica, y la mayoría de ellos se perdieron después de su creación. Por otra parte se dice que muchos de estos textos están escondidos en distintas partes donde el poder religioso es más fuerte, ya que temen que secretos importantes se podrían revelar al hacerse públicos estos escritos. La bruja de Babilonia. La bruja de Babilonia es un símbolo de la maldad y la corrupción que pervive en el mundo. Se la describe como una mujer lujosamente vestida, sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa el poder y la opresión de los reinos terrenales. Además, se le atribuye la unión simbólica con los reyes y líderes del mundo, lo que sugiere una asociación con la idolatría y la adoración de ídolos y falsos dioses. En el contexto del Apocalipsis, la bruja de Babilonia es condenada por su maldad y enfrenta el juicio divino como parte del simbolismo de los eventos finales y el fin de los tiempos. Su descripción y acciones representan una poderosa imagen en la lucha entre el bien y el mal en la cosmología bíblica, y su destino se relaciona con el juicio y la justicia divina. Nivel 4. El ángel de la muerte. Existen algunos pasajes en los que se describe la acción de un ángel enviado por Dios para ejecutar juicios y castigos, incluyendo la muerte de personas o grupos específicos.
El ángel de la muerte más conocido en la Biblia es el que aparece durante la última de las 10 plagas que afectaron a Egipto, según se relata en el libro de Éxodo, capítulo 12. Esta plaga, conocida como la plaga de la muerte de los primogénitos, fue enviada por Dios para persuadir al faraón de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Se narra que el ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto y mató a los primogénitos de los egipcios. Otro pasaje que menciona a un ángel ejecutor de juicio y muerte se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando David pecó al realizar un censo del pueblo de Israel. Como castigo, Dios envió un ángel que causó una gran plaga en el país, y murieron 70,000 personas. La lanza sagrada del destino. Una de las lanzas más famosas y relacionadas con el cristianismo es la lanza del destino o lanza de Longinos. Según la tradición cristiana, esta lanza fue utilizada para herir a Jesucristo durante la crucifixión. Se menciona en el Evangelio de Juan donde se narra que un soldado romano llamado Longinos perforó el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que había muerto. La leyenda posterior sobre esta lanza la consideró como un objeto sagrado con poderes místicos y curativos. Según algunas versiones de la leyenda, aquel que poseyera la lanza tendría poderes invencibles en la batalla. La lanza fue objeto de búsqueda y veneración por varios líderes y emperadores a lo largo de la historia, sin embargo, jamás ha sido encontrada. Extraterrestres en la Biblia. A lo largo de la historia, algunos intérpretes y teólogos han especulado y ofrecido interpretaciones que sugieren conexiones entre ciertos pasajes bíblicos y la posibilidad de encuentros con seres extraterrestres. Por ejemplo, algunos han sugerido que los serafines y querubines mencionados en la Biblia podrían ser vistos como seres extraterrestres debido a su descripción de formas y características peculiares. Estos seres celestiales son más bien considerados como figuras angelicales en el contexto bíblico. Por otra parte, existen numerosas pruebas en pinturas posteriores a la época de Jesús, que muestran distintos objetos extraños volando por los cielos. Estos objetos constan de formas bastante similares a los ovnis actuales y son bastante comunes en varios cuadros que se pueden ver a lo largo de los siglos sobre la temática religiosa inspirada en Jesús. La leyenda de Semiasa. Según el libro de Enoc y otros textos relacionados, Semiasa fue uno de los ángeles caídos, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando lugar a una raza de gigantes llamados Nefilim. Los ángeles vigilantes eran seres celestiales que, en lugar de cumplir con su deber de vigilar y servir a Dios, decidieron desobedecer y corromperse al entrelazarse con la humanidad. La figura de Semiasa se destaca como uno de los líderes de estos ángeles caídos y es mencionado como el principal responsable de incitar a otros ángeles a cometer esta rebelión contra Dios. Su desobediencia resultó en la introducción de la maldad y la corrupción en la tierra, lo que finalmente condujo al diluvio, un evento catastrófico mencionado tanto en el libro de Enoc como en el relato bíblico del Génesis. Si bien muchos el ángel caído más conocido es Lucifer, Semiasa también es un ángel de alto rango que dio la espalda a los cielos para lograr sus propósitos más personales. Según cuenta la historia, fue uno de los ángeles que comandó la rebelión de Lucifer y se estipula que podría haberse transformado en un demonio de alto rango en el infierno. Las Cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de conflictos militares y expediciones llevadas a cabo por cristianos europeos entre los siglos XI y XIII con el objetivo de recuperar la Tierra Santa de manos musulmanas, así como defender la cristiandad y expandir la influencia cristiana en el Medio Oriente. Aunque algunas cruzadas también tuvieron como objetivo combatir a otros enemigos de la cristiandad, como herejes o paganos en Europa, las más conocidas son las cruzadas orientales que se dirigieron hacia Jerusalén. Si bien las cruzadas fueron una parte significativa de la historia medieval y tuvieron un impacto en el curso de los acontecimientos históricos, también estuvieron marcadas por atrocidades y violencia tales como masacres de pueblos completos y abusos de todo tipo a civiles, que no tenían relación directa con los conflictos que se peleaban además de torturas e humillaciones masivas. Si bien la Iglesia no ha dado datos detallados de esta parte de su historia, es bien sabido por textos de la época que las cruzadas fueron uno de los movimientos políticos y religiosos más desastrosos de todos los tiempos debido a sus consecuencias, y que jamás se sabrá con exactitud la pérdida cultural y humana que se produjo durante este periodo. Nivel 5. El código secreto de la Biblia. El código secreto de la Biblia es una teoría que sostiene que la Biblia contiene mensajes o patrones ocultos que solo pueden ser descifrados mediante ciertas técnicas de análisis matemático o criptográfico. Esta idea se popularizó en la década de 1990 a través del libro El código secreto de la Biblia, escrito por Michael Drosnin.
La teoría se centra principalmente en el texto hebreo del Antiguo Testamento y se basa en el uso del método del salto equidistante de letras. Este método consiste en seleccionar ciertas palabras o letras separadas por una distancia fija en el texto bíblico, creando secuencias de letras que se alinearían formando palabras o mensajes ocultos. Entre las predicciones en el código secreto de la Biblia se pueden encontrar algunos acontecimientos importantes como el asesinato de Yitzhak Rabin, la Guerra del Golfo, distintos ataques terroristas, el Holocausto judío además de varios terremotos y desastres naturales. Los hermanos de Jesús. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús tuvo varios hermanos y hermanas. Estos hermanos y hermanas son mencionados en varios pasajes bíblicos, y su existencia ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia del cristianismo. Los pasajes más relevantes sobre los hermanos de Jesús se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es sabido que los nombres mencionados, como Jacobo, José, Simón y Judas, son considerados hermanos de Jesús en el sentido literal, es decir, hijos de María y José, y no en un sentido espiritual o metafórico. Además de estos nombres, se mencionan también sus hermanas, aunque no se dan sus nombres. La creencia en los hermanos de Jesús como hijos biológicos de María y José ha sido aceptada en algunas tradiciones cristianas, como el catolicismo y la ortodoxia oriental. Sin embargo, otras tradiciones, como el protestantismo, han interpretado que estos hermanos podrían ser parientes cercanos o incluso seguidores de Jesús, en lugar de hermanos de sangre. El concepto de los hermanos de Jesús ha sido un tema importante en la historia del cristianismo, y las diferentes interpretaciones han llevado a distintas doctrinas y creencias en diferentes denominaciones cristianas. A pesar de las diferencias, el consenso general entre los estudiosos es que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús como personas reales y no como figuras simbólicas. Los ángeles de batalla de Dios. En la Biblia, se mencionan ángeles que desempeñan roles de batalla y participan en combates o intervenciones divinas. Estos ángeles de batalla son representados como poderosos guerreros espirituales que sirven a Dios y cumplen sus propósitos en la lucha contra las fuerzas malignas además de proteger a sus creyentes. Algunos ejemplos notables de ángeles de batalla que libraran batalla en el juicio final son: Miguel, conocido como el Arcángel Miguel, es considerado el líder de los ángeles y el comandante de los ejércitos celestiales. Se le suele representar como un guerrero que lucha contra las fuerzas del mal. Gabriel, el Arcángel Gabriel es el mensajero celestial y el portador de importantes revelaciones divinas. En la Biblia, fue quien anunció el nacimiento de Jesús a la Virgen María. Rafael, este ángel es conocido como el sanador divino. Su nombre significa Dios sana, y se le atribuye la capacidad de curar tanto el cuerpo como el alma. Uriel, a menudo considerado el ángel de la sabiduría y la iluminación. Se le asocia con la guía y protección, así como con el conocimiento espiritual. Ariel, su nombre significa león de Dios. Se le relaciona con la protección de la naturaleza y se cree que es el ángel guardián de la tierra y sus elementos. Jofiel, es el ángel de la sabiduría y la iluminación espiritual. Se dice que guía a las personas hacia la belleza, la verdad y el entendimiento interior. Samael, a menudo interpretado de diferentes formas, este ángel se ha asociado tanto con la destrucción como con la justicia divina y el juicio. Raziel, el ángel de los misterios y los secretos ocultos. Se dice que tiene conocimiento de la sabiduría divina y que revela los secretos de Dios a los humanos. Chamuel, conocido como el ángel del amor y la compasión. Se le atribuye la tarea de ayudar a las personas a encontrar el amor, la armonía y la paz. Metatrón, a menudo descrito como el rey de los ángeles, Metatrón es el ángel que está más cerca de Dios y actúa como su mensajero principal. Se dice que registra todas las acciones humanas. Las leyes de escritud. Las leyes de escritud en el Antiguo Testamento, específicamente en el Éxodo 21, se encuentran leyes que regulan la práctica de la escritud en la sociedad de esa época. Estas leyes describen cómo los hebreos podían poseer esclavos, qué tipos de tratos podían darles y qué maltratos podían ejercer sin culpa alguna. Aunque estas leyes fueron relevantes en el contexto histórico de la antigüedad, resultan muy problemáticas desde la perspectiva ética y moral actual moderna. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final del iceberg. Muchas gracias por el apoyo. Si te ha gustado el video dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte para ver las siguientes entregas de Frecuencia Zombie. Un abrazo y hasta pronto.